Bienvenidos a Valiendo Padres, un podcast de papás para papás. Episodio 3. Paternidad en la era de las pantallas. Entonces, las pantallas, güey, ¿no? Tú escogiste el tema otra vez, ¿no? Sí. No, tú escogiste los primeros 2 episodios. Ese es el primero que yo dije, a huevo, hay que hacer este. De pantallas. Sí, ¿Cuál fue el primero? ¿El apego y el segundo? hay una paternidad excepcionalmente Buena. buena, excepcionalmente mala. Mala, ándale. Wow. Sí. Es que todavía estamos terminando de editar el primer episodio. O sea, está a punto de salir el primer episodio. Eso, denle like. Síganos. La Entonces, campanita. Y ya estamos grabando el tercero. Y ya el Ajá. segundo es como, quién sabe qué pedo. Bien, bueno, pues entonces el tercero, las pantallas. Chan, chan, chan. Pues tú qué onda, ¿por qué tú lo escogiste? Entonces tú empieza, ¿por Sí, qué? pues, ¿Por qué bueno. lo sugieres? ¿Por qué lo escogiste? Bueno, lo teníamos ya en nuestra lista de episodios, pero sobre todo porque salió un estudio de Common Sense Media. Common Sense Media es una página web que te recomiendo si no la usas. Y para todos los papás, es como una página excelente si vas a ponerle un juego a tu hijo o darle una película, etcétera, etcétera. Ahí puedes ponerte y te da una review de la película, del videojuego, la edad apropiada, comentarios de papás. Es como un espacio abierto para papás también para conversar. Por ejemplo, cuando fuiste a ver el robot salvaje con tus hijos, ¿no? Yo antes me puse en Common Sense y vi que había, va a haber un ganso muerto, va a haber Esos detallitos que a lo mejor a ti como papá te spoilean, pero no importa porque es información que te para sirve tus hijos, ¿no? para tomar la decisión si ves o no. Entonces, ¿esto qué onda qué relación con la pantalla? Entonces ellos hicieron sacaron un estudio de cuánto pasan los niños enfrente de las pantallas, ¿no? Sobre todo está enfocado en Estados Unidos, este estudio. Está muy interesante y lo vamos a linkear aquí en el episodio. Pero sí denota qué cantidad de tiempo están pasando los niños en las pantallas. Es muchísimo tiempo. Sobre todo remarcar niños de 0 a 8 años, o sea, ha crecido muchísimo ese tiempo. Y también niños usando inteligencia artificial, niños usando redes sociales como TikTok, Instagram, Meta, YouTube Shorts, o sea, videos de contenido, videos cortos, ¿no? Que son también los que muchos expertos hablan que son los más dañinos, ¿no? Como científico y como espíritu rebelde, a mí siempre me gusta decir, antes de empezar un tema así medio seriezón, la ciencia también es corrupta, ¿no? La ciencia también echa mentiras, cabrón, porque es una institución social humana al final de cuentas, ¿no? Entonces yo he visto cosas que me han decepcionado mucho en el campo de la ciencia, cómo las decisiones, los estudios se hacen o se toman basados en intereses económicos, políticos, culturales, regionales. Entonces la ciencia tiene un sesgo, ¿no? Pues a mí me gustaría personalmente dar mi opinión antes de empezar a meternos en materia, decir que mi opinión pues es la que es generalmente con todos los temas, ¿no? La pantalla ni es buena ni es mala, ¿no? Y esa es la sino cosa todo chingona. lo contrario. Eso es lo que muchos expertos también hablan, de que, hay algunos que le están, exacto, este es el demonio otra vez, es y otros que dicen, sí tienen sus cosas malas, pero también tienen sus cosas buenas. Entonces es como hay varios argumentos, ¿no? Y es interesante porque, exacto, si después ves en cada etapa del hombre, es como hablamos antes, ¿no? De la televisión para nuestros papás, ¿no? Para ellos empezó en blanco y negro. El cine empezó solo sin audio, ¿no? Y ya era como la locura. Y ahorita está el audio, ahorita está el color, y ahorita, ahí están ahorita los videos cortos. Como que cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Como por ejemplo, para nuestros papás, era el demonio, era
Dungeons and Dragons, ¿no? Cuando salió Calabozos y Dragones, nuestros hijos están jugando con brujería, ¿no? Están jugando a ser brujos y brujería y llamando a demonios, ¿no? Y ahorita nuestros hijos juegan Dungeons and Dragons y lo vemos como que, ay, qué lindo, qué tiernos que están, no están viendo una pantalla, ¿no? Que están creando, usando sus imaginaciones, ¿no? Entonces están creando sus personajes, sus mundos. Ajá, el juego de rol es lo mejor. Es mi hijo. Y antes mi hijo está haciendo brujería, o sea, qué pedo, ¿no? Ándale, huevo. Buen punto. Y tienes que llamar al cura para que le quite el demonio a tu hijo, ¿no? Buen punto. Entonces, como que y como tú dices, la ciencia, exacto. El pedo de la ciencia es que muchas veces los estudios también los pagan, no sé, tipo las farmacéuticas pagan al doctor para que se vea bien su medicina, ¿no? Exacto. Claro. Hay algunos estudios hechos por TikTok para que no ves, sí hay gente deprimida, pero no es toda nuestra culpa, ¿no? Entonces, ok, güey. O bueno, las pantallas, los videojuegos ayudan a desarrollar una inteligencia superior y bla, 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 ¿no? Estos niños... Y la política los está usando los videojuegos. Todas estas leyes de armas están dándole la culpa. Los de las compañías que hacen armas le dan culpa a los videojuegos porque la gente se está matando, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? O sea, no porque juegas un videojuego te vas a volver un asesino. Y bueno, sí hay gente que puede ser, ¿no? Que hay esa relación y que se instigó. Sí pasa. Pero exacto, eso no es la norma, ¿no? No porque jugaste un videojuego ya te vas a volver... Ese es uno de las tentaciones, creo, más grandes de la ciencia y de los científicos. ¿Absolutos? Sí, claro. Tienden a jugar su rol de autoridad con mucha seriedad y decir, la ciencia dice esto, ¿no? Pero el alma, el espíritu de la ciencia es... buscar la verdad. Entonces, si en algún momento la ciencia dice tengo la verdad, se mata a sí misma, ¿no? Es una paradoja. Sí. La ciencia no puede decir esto es, porque ese no es el espíritu del científico. El espíritu del científico es decir ¿qué es esto? Esto es lo que los datos me están diciendo. Me sugieren, entonces hay una ruta de observación, hay una ruta de experimentación. Pero en el momento en el que la ciencia encuentra la respuesta, la ciencia muere, etimológicamente hablando. Entonces, Tomaso, hay que ponerles más pantallas a los niños, hombre. ¿Cómo la juegan? ¿Cuántas horas veías de pantalla tú cuando estabas niño, güey? Al día, más o menos. No sé, güey. 5, en promedio. A veces menos, a veces más. Es que yo no tenía tele, la verdad. ¿Cuándo tuviste tele? La primera tele en tu casa. Teníamos VHS pero sí fue como que solo tenía una película, tenía La Espada en la Roca y entonces esa y Blues Brothers. No sé si conociste Blues Brothers. Claro, a huevo. Entonces veía esas películas 1000 veces. ¿Cuántos años tenías entonces cuando tuvieron tele? No me acuerdo. O sea que ya no era ese VHS, sino que era... Creo que tipo 5 o 6 años. Pero veía tele en casa de mis amigos y tenían Super Mario, el videojuego, o sea, sí jugué. De Nintendo NES. Ajá. ¿Antes de los 5 años? Creo que eso fue ya hasta los 7, ¿no? 6, no me acuerdo. Pues entonces, bueno, de los... Era el primer Super Nintendo. El primer Super Nintendo, no el Nintendo NES. No, el primer Nintendo. NES. Que tenía Duck Hunt con la pistola. Sí, el Nintendo NES gris, aquel con el control cuadrado. Ajá. Pues, yo me acuerdo de caricaturas muy viejísimas, pero no sé cuántos años tenía. Entonces, desde que yo tengo memoria, tengo pantalla en la casa. Y yo creo que más o menos yo creo que mi promedio de pantalla eran 5 horas por día. Entonces tenía 5 horas de escuela al día. Las otras 10 horas activas más o menos las dividía entre pantalla, juego afuera y juego adentro. Entonces, ¿qué tenías? Cable. O sea, ¿qué era cable esto? Sí, tenía como acceso como a... Era una antena, ¿no? O sea, porque había cable tipo Sky, cosas así. ¿Te acuerdas de Sky? Sí, claro. Pero si no tenías tu antena, ¿no? Ajá. Y ahí captabas tipo Televisa, bla, 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 TV Azteca.
Al principio tenía antena y tenía 6 canales, 5 canales. Exacto. Esos son los que me acuerdo yo. Pero eventualmente contrataron cable en mi casa, entonces tenía 80 ya era canales, rollo. 60, 80 canales. Entonces yo me acuerdo, es que mis papás tenían esta cosa que es interesante porque la tele es mala, ¿no? O sea, yo crecí con la tele es mala. La tele, no puedes sentarte muy pegado a la tele, te va a dañar los ojos. La tele es mala porque te apendeja, te fríe el cerebro, bla, bla, bla. Te fríe el cerebro. Y entonces, la tele es mala. Los canales, además mis papás siempre hablaban de cómo la tele era buena antes, cuando ellos eran niños, y cuando yo soy ya grande, malísima, ¿no? Porque yo crecí con Cartoon Network, y Dexter, y Ren y Stimpy, cabrón, o sea, donde estaban los animadores empujando barreras, ¿no? Brutales, South Park más adelante, Los Simpsons. Y entonces sí, los papás estaban friqueados con esto. O sea, yo era el único en mi escuela, en la primaria, secundaria, que veía Los Simpsons. Era uno de los únicos, porque mis papás eran alternativos, entonces ellos miraban los episodios conmigo, se cagaban de risa. Yo no entendía nada y ellos se cagaban de risa por todos los chistes políticos, bla, bla, bla. Pero en mi escuela Los Simpsons eran el demonio y mis papás eran vistos como que raros que dejaban que su hijo viera Los Simpsons. Y sí, muchos amigos están muy en desacuerdo con eso, de mis papás, ¿no? Tus mismos amigos decían. Amigos de mis papás estaban en desacuerdo con ellos, así como que no pueden ver Los Simpsons, o sea, están malísimos, son malísimos, son el diablo. Aquí sobre todo en Mérida el diablo, o sea, Los Simpsons eran el diablo, ¿no? Y sí, o sea, había muchos chistes religiosos, muchos políticos, sí. O sea, entonces, pero eso fue más adelante. Yo cuando era chico no tenía tele, era solo con mis amigos y VHS de repente, y después ya llegando a Mérida, por ahí de los 8 o 9 años, es cuando ya tuvimos una tele con canales como tú. Entonces teníamos esos canales, de repente me acuerdo, sí, me sabía las horas de las caricaturas, o los domingos, sobre todo los domingos, ¿no? Era como que me despertaba temprano para ver la tele. Y después ya en secundaria es cuando creo que contratamos Sky, y fue así como que, what? Donde teníamos Discovery Channel, Discovery Kids, Cartoon Network, Nickelodeon. Sí. Entonces ahí fue ya como que yo estaba obsesionado. Pero yo estaba obsesionado con la tele porque no tuve mucho acceso también con la tele. Entonces yo creo que también ahí es algo que me gustaría hablar hoy, ¿no? De esta parte de... A mí me pusieron muchos límites. No tenía videojuegos, no tenía Super Nintendo. Solo podía jugar en casa de mis amigos. O sea, tú no tenías... No. Tú no era de tu propiedad. No, lo único que me compraron fue el Game Boy. Entonces yo era lo que jugaba así, en viajes, en coche. Sí me encantaba el Game Boy, estaba obsesionado con mi Game Boy. Y entonces cuando tuve mi primera compu en la prepa, o sea, yo me chutaban en las noches ahí a jugar Age of Empires, StarCraft, o sea, obsesionado con estas cosas. Y yo creo que el origen es porque tuve tantas limitantes. Sí. Interesante, esa es una postura interesante. Porque sí, o sea, sí había mucho, y digo, entiendo a mis papás, porque sí también era toda esta nueva tecnología. Ellos vieron el crecimiento del internet, vieron todo esto. A ver, pero dijiste que me querías leer algo. Entonces estoy leyendo este libro que se llama, en inglés se llama Papyrus. Papyrus. No sé por qué lo estoy leyendo en inglés. Bueno, me lo aconsejaron en inglés hace años y creo que salió hace un par de años. En español, y es ella, se llama Irene Vallejo, y el libro se llama El infinito en un junco. Es la invención de los libros en el mundo antiguo. Está súper interesante porque ella habla del pasado. Ahorita sobre todo está en la primera parte del libro, donde se enfoca mucho en Alejandría, la biblioteca de Alejandría, donde se volvió... Que también la quemaron, ¿no? Ajá. Es otra quema de libros. Y habla así del origen de los libros, de esta fascinación del libro. Y es interesante porque en la antigüedad antes todo era vocal, ¿no? De voz. Oral. Entonces, transmisión oral. Y entonces la gente que
se enfocaba en eso, veía mal a los libros, ¿no? Entonces es como que ándale. cada nueva tecnología tiene su pedo, ¿no? Sí, Ay, no, los libros, sí, o sea, sí. Son del diablo. No más que son del diablo, era como que era mejor de voz en voz, porque en el libro como que se quedaba muy estático, no tenía esta cosa oral, ¿no? A lo mejor se valoraba en su momento la interacción. Ajá, exactamente. De una persona a otra, el intercambio de energía, El libro te intercambio de desconecta. opiniones. Claro. No hay comunidad en el libro. Tiene sentido, ¿no? Y ahora, otra vez, ay, mi hijo está leyendo un libro, qué inteligente es, qué especial. Qué interesante, güey. Y tú conoces a Borges, ¿no? Ajá, sí, Jorge Luis. Ella cita a Borges, uno de sus libros que se llama La Biblioteca de Babel, que yo no he leído. Y está súper interesante porque es un libro chiquito, creo. Lo voy a buscar y voy a intentar leer. Habla de una biblioteca prodigiosa, un laberinto completo de todos los sueños y palabras. Esa biblioteca es como un universo, una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre. Se compone de interminables galerías hexagonales idénticas. Los libros de la biblioteca contienen toda la combinación posible de 23 letras y 2 signos de puntuación. Todo lo que se puede imaginar y expresar en todos los idiomas. Recordados u olvidados. Por lo tanto, nos dice el narrador, en algún lugar de los anaqueles se encuentra la crónica de tu muerte. O sea, está todo ahí. Está también la historia minuciosamente detallada del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo verdadero de la biblioteca, así como miles y miles de catálogos falsos. Entonces, los habitantes de esta colmena tienen las mismas limitaciones que nosotros, dominan apenas algunas lenguas y sus vidas son breves. Por tanto, las posibilidades de estadísticas de que alguien localice la inmensidad de los túneles de libros que buscan es simplemente un libro comprensible para él, son remotísimas. Entonces es casi imposible encontrar un libro que puedas leer. Entonces todo este mundo es gente que está divagando, buscando confusión, y en este mundo también viven, en esta colmena merodean buscadores de libros, místicos, fanáticos, destructores, bibliotecarios, suicidas, peregrinos, idólatras y locos. Pero nadie lee, o sea, están rodeados de libros, pero nadie lee porque no entienden los libros y no los saben descifrar. Entonces, a los lectores de hoy, la Biblioteca de Babel nos fascina como alegoría profética del mundo virtual, de la desmesurada cosa que es el Internet, ¿no? De esta gigantesca red de informaciones y textos, filtrada por los algoritmos de los buscadores, donde nos extraviamos como fantasmas en este laberinto. Entonces me encantó leer esta parte y justamente estábamos investigando este tema y me topo con eso y digo, wow. Totalmente, coincidencias sí. Mágicas, ¿no? Y sí, el Internet es así, es como una cosa tan bella y fascinante, pero también tan descabellada y infinitamente enorme, ¿no? Cada día en YouTube se suben 1900 años de videos, de contenido. Madre. Cada día. Cada día. 1900 años. O 1400. Estás hablando de tiempo. Ajá. De tiempo de video. Sí. No me jodas. Cada día, o sea, es un número así absurdo. No, ¿dónde encontraste ese dato? No me acuerdo, ahorita lo busco igual. A lo mejor, como dice Borges, ese dato también es erróneo. Puede ser es malo, fake news, pero ¿no? es una cantidad. Bueno, según la herramienta de código abierto Swax para el análisis de datos de imagen, en YouTube se suben aproximadamente 500 horas de video por minuto. Esto es más o menos 1250 días de video por hora. O bien 82 años de contenido al día. Plop. ¿No? Sí, y la paternidad también es así, ¿no? Nadie te la enseña, y creo que también escuchando a otros papás, todos tenemos esto, ¿no? Porque no nos enseñan paternidad en la escuela, ¿no? Deberían de haber muchas cosas como que cómo ser papás, o bueno, definitivamente todos los elementos de ser papá, ¿no? Creo que en muchas escuelas sí lo hacen, en otras no, esta parte tipo de cocinar, o aprender a lavar, o aprender a organizar, o hacer, ya sabes, organizar tu día, tu calendario, o sea, todas estas cosas de vida de casa, que también a las personas single les ayudaría mucho, ¿no? O sea, no solo a los papás, pero sí, como que nadie te enseña todas estas cosas y estás
A mí lo que siempre me ha dado risa de, ahorita ya soy adulto, es que siempre de niño tenía esta idea de que los adultos saben todo, ¿no? Tienen todo muy claro. Y la realización, como a los 20, etcétera, como dije, güey, nadie tiene idea de nada. Todos estamos poniendo un teatro de que me las sé todas, sobre todo como los políticos, ¿no? Yo tengo todas las respuestas, ¿no? Sigan, voten por mí. Güey, o sea, es toda una farsa, de la gente que dice que su currículum es todo esto y tengo todo o sea, todo lo que es. Eso es una cosa muy valiosa en la vida, cómo te proyectas, ¿no? Tener, ¿cómo se dice? Confianza. O sea, ¿cómo se dice confianza? No, sí, confianza. Proyectar confianza, manifestar confianza en ti mismo. Manifestar confianza es lo más positivo y fuerte, creo que tienes como sí, herramienta en este mundo, porque la gente te va a creer, o sea. Claro. Vas, yo hago esto, te lo armo, Demasiadas historias he escuchado de gente que dice que no tenía ni idea empezando un trabajo. ¿Puedes hacer esto? Sí, claro, a huevo. Yo lo hago. Lo aprendes, lo haces, y te logras hacer una experiencia increíble, ¿no? Pero sí es muy chistoso, ¿no? Porque estamos todos, como tú dices, a ciegas, viendo cómo lo hacemos en todo esto. Creo que experiencia es una palabra clave, Tomaso, con el uso de las pantallas. Es una de las conclusiones a las que yo llego cuando me pongo a pensar. Porque yo no quiero decir que las pantallas son malas, pero tampoco puedo decir que las pantallas son buenas. Entonces, ¿a dónde me voy? Clásico, ¿no? Al centro. La experiencia es una parte fundamental del conocimiento humano, pues, ¿no? Y entonces creo que en este sentido las pantallas juegan un papel bien importante, güey. Sí. O sea, si tus hijos no tienen una experiencia propia, sí tienen información, claro, las pantallas están repletas de información, ¿no? Y entonces los niños van a tener información, pero si no tienen experiencia para comparar esa información, ¿cómo van a desarrollar un pensamiento crítico, pues, no? Y la experiencia me refiero en el sentido más puro, que el niño use su olfato, que el niño use su tacto, que el niño use su oído, su vista, no solamente en una pantalla estimulada, porque la pantalla que sí va a estimular tu vista, sí va a estimular tu oído, ¿no? Estimula dos sentidos. Algunos estudios dicen que los sobreestimula. No es lo mismo estimularlos que sobreestimularlos, ¿no? Entonces yo personalmente creo que la experiencia sensorial en el mundo tangible debe de arrojar un resultado diferente en tu conocimiento, en tu inteligencia, que la experiencia sensorial que puedes tener en el mundo virtual, en el mundo digital. En palabras vanas y mundanas, el resultado que vas a tener si te sales a jugar al parque y ves cuánto pesa una roca, qué tan lejos la puedes tirar, qué tanto se tarda en caer, y entonces todo esto es la experimentación en los sentidos más naturales. El resultado que vas a tener en el conocimiento va a ser diferente a que si te vas a una pantalla y ves que alguien tira una piedra, ¿no? Sobre todo si eres un niño de 5 años. Sí. Si eres un adulto de 40 años, tú ya ves que un adulto está arrojando una piedra, más o menos ves la complexión de la persona, más o menos ves el tamaño de la piedra, más o menos alcanzas a ver si hay viento o no, y tu mente puede decir, este güey va a aventar la piedra bien lejos, ¿no? Pero la mente de un niño vamos a irnos a un extremo, la mente de un niño de 2 años, que ve a un adulto tirar una piedra en un video, no va a tener el mismo resultado que ese mismo niño de 2 años en el patio de su casa agarrando una piedra y tirándola, ¿no? El resultado de una experiencia con la otra es totalmente distinto, y es por eso que yo creo que al menos aquellos estudios que sugieren que no deberías de ponerle una pantalla a un niño antes de los 2 años, yo creo que eso no es falacia, yo creo que eso no es corrupción científica, eso a mí me parece muy lógico. Para los que no nos pueden ver, encontró un palito en la cocina. Dicen algunos científicos, güey, no es lo mismo saber que esta figura, cuando la ves de frente,
es lo mismo que esta figura. Oh, Nolo nos está enseñando un palito y la perspectiva que uno tiene. De lado se ve largo, de frente se ve un punto. Un punto, ¿verdad? ¿No? Entonces, dice, esto es básico para un cerebro de 10 años, de 5 años, ponle, ¿no? Ah, no, pero perspectiva es brutal, ¿no? O sea, los niños no entienden que está adelante o atrás en una foto. Entonces tú le pones un video a un niño de 2 años que no tiene la experiencia tangible previa, entonces, ¿qué conclusiones está sacando? ¿Qué está pasando en su cerebro? Sí. Claro que lo estás afectando, claro que lo estás alterando. No sé si de manera positiva o de manera negativa, pero yo creo que es responsable y que es importante reconocer que las pantallas afectan el desarrollo cognitivo de las personas. Y en qué momento las personas reciben qué información son factores sumamente importantes, como para tomar una decisión. ¿Qué tanta pantalla y en qué momento le vas a permitir o le vas a promover a tu hijo? ¿No? Sí. Y hablando de experiencia, o sea, también tú como papá, o sea, y cada edad, ¿no? Como tú dices, de los 0 a los 2, después, cada edad tiene sus etapas, ¿no? Y entonces es darles esas herramientas a los niños, ¿no? Ayudarlos con esas herramientas, poniéndoles límites, o vamos a verlas una cierta cantidad, o vamos a ver cierto tipo de video porque estás aprendiendo esto, te está ayudando esta pantalla para tener tus clases virtuales, o bla, bla, bla. O sea, cada etapa tiene sus limitantes, yo creo, o sus beneficios, y darle sus herramientas, ¿no? Cómo aprender a usarlas, cómo aprender a controlar esa necesidad de usarlas, porque sabemos que muchos diferentes aspectos de la pantalla son adictivos. Y después, cuando son más grandes, también otras herramientas muy importantes es todos los peligros que tienen estas pantallas, ¿no? Eso también son cursos que tenemos que tomar nosotros para aprender cómo ponerles bloqueos, cómo ponerles limitantes, porque hay muchos lados del internet que no queremos que visiten, porque después hay lo que son las redes sociales, inmediatamente gente comunicándose con tus hijos, escribiéndole a tus hijos, gente que no conoces, extraños, limitando o enseñando a los niños que si pones algo en internet va a estar en internet para siempre, entonces no te tomes fotos, no subas fotos, no mandes fotos, bla, bla, bla. Y enseñándoles todo lo que es exacto, el grooming, el cyberbullying, el sexting y todos estos términos más adelante van a ser muy importantes, y desde muy chicos empezar a hablar de obviamente cada edad tiene sus maneras de hacerlo, y esto igual lo podemos más hablar en otras ocasiones, pero sí, todas estas herramientas hay que dárselas a tus hijos, porque si no, solo si le das un celular y boom, ahí estás. No, necesitan una clase donde ya sabes, para enseñarles cómo usarlos y cómo es un buen uso, ¿no? Y es difícil porque escucho muchas personas, la típica es, la pantalla es una niñera, ¿no? Y es una niñera o un distractor necesario para muchos. Muchos papás trabajan en casa, necesitan poner a sus hijos en una pantalla para poder cocinar, para poder limpiar, para poder terminar su trabajo. Absolutamente. Eso es clásico, eso también yo lo hago. Sí, también nosotros, o sea, muchas veces necesitamos, nosotros sobre todo, por ejemplo, lo usamos para viajar cuando estás en un avión por 8 horas y tienes que estar sentado. Claro. Es algo necesario para nosotros para poder viajar. Pero es necesario para nosotros en este tiempo, Tomaso. O sea, otra vez, si pensamos en tu... Nuestros papás cómo viajaban, en tu ¿verdad? Postura así generacional, güey. A mí me encanta tu propuesta generacional sobre el tema. Porque, o sea, cómo viajaban nuestros papás que a lo mejor... O papás de hace 50 años que ya había aviones, ¿no? Eran esas 3, 4 horas en un avión. En camión, pero había viajes en camión, había viajes en tren, había viajes en caballo, había viajes caminando, ¿no? Entonces, las generaciones y cómo le hacían, ¿no? Sí. Por allá escuché a un psicólogo que le decía que su hijo le preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer?
pues yo voy a preparar la cena. Dijo, ¿no? ¿Y yo qué voy a hacer? Pues tú vas a esperar. Dijo, ¿no? Tú vas a esperar. Y el niño dice, no, pero no quiero esperar. Y entonces le dice su mamá, ¿no? Bueno, ¿qué tal si ves un video mientras esperas? Y entonces el psicólogo decía, pero entonces ya no va a estar esperando, va a estar viendo un video. O sea, no es lo mismo ver un video que esperar. Sí. Son actividades distintas, ¿no? Sí. ¿Y para qué es importante esperar? Porque cuando uno espera, uno desarrolla la voluntad, uno desarrolla el control de ansiedad, uno puede tener una idea creativa, o sea, hay muchos beneficios de la inactividad, de la inactividad cerebral, de la inactividad física. Hay beneficios. Totalmente. ¿No? Entonces, si nunca tienes un momento de inactividad cerebral, inactividad física, ¿cuándo entonces van a surgir esos eurekas? ¿Cuándo entonces vas a tener oportunidad para la introspectiva, para conocer tu emoción, para decir, tengo ansiedad, estoy desesperado, quiero hacer otra cosa? Pero entonces estas son emociones humanas que es importante experimentarlas para conocerlas, para saber cómo lidiar con ellas, ¿no? Total. Pero si nunca las experimentas, porque en el momento en el que sientes ansiedad, en el momento en el que sientes cualquier cosa que te desagrada, te desconectas de ti mismo y te conectas con un estímulo que te va a dar dopamina, que te va a dar placer. Absolutamente. Y entonces estamos encajonados en una sola emoción, placer, 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 todo momento. Y lo vas a seguir buscando. Sí, totalmente. Y ahorita que lo dices, o sea, sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando viajamos en avión, no es solo llevar un iPad, ¿no? Es llevar muchas cosas, llevar juegos, llevar dibujitos, llevar snacks, porque también la parte divertida de viajar es que puedes comer diferentes cosas, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, y también entretenernos en el avión. Pero también una es la pantalla, ¿no? Cuando ya se cansó de dibujar, ya se cansó de esto, ya no estamos desquitados, bla, 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 ok, pantalla, está bien, vemos. Pero eso, además ahí que es, no es cualquier cosa, es un programa escogido, seleccionado. Una de las cosas que he hecho en los últimos años es hacer una lista de todos los shows que a mi hijo no lo alteran. He visto una cantidad de shows. Antes me dijeron, ok, vas a ver esto. Y terminaba de verlo y estaba hecho loquísimo. Un trapo, enojado, gritando, pegando. Y, ok, este show no funcionó. Y sí, o sea, y lo ves, son shows muy animados, muy dinámicos, muchos colores, mucha estimulación, como tú estabas hablando. Entonces, ok, too much. Y entonces ahí tengo mi lista, ahí las puedo compartir también, la que me funcionó hasta ahora, de shows que son sobre todo muy tranquilos, muy shows... sí, como que también reflexivos, etcétera, etcétera. Sí tienen también momentos dinámicos, pero no son shows sobreestimulantes, la mayor parte. Y ahora, chicos y chicas, el tipazo del día. El tipazo del día. Memazo del día. Bienvenidos, niños y niñas, este hombre, Memo. Memo, muchas gracias por tu tip, güey. Te la memaste. Ahora me estás dando material de más, güey. Voy a tener que quitar cosas. Queremos mucho a Memo, es un cuate. Es otro papá, o sea, tú eres el papá primero que me inspiró a ser papá y ser como que aprendí a ser papá gracias a ti. Otro es Memo, definitivamente. Ya viste, Memo, tú eres el 2. Yo soy el primero. De hecho, man, sí. Bueno, es que contigo fue una relación diferente. Literal, vi a tu hija, o sea nacer. Tú la viste nacer, güey, cabrón. O sea, estabas en el quirófano, güey, con mi mamá y con tu esposa. Sí. Ah, huevo. O sea, por eso creo que también el impacto tan brutal. O sea, fue, ok, esto es ser papá. Yo quiero también. Y tú fuiste mi ejemplo de cómo se corta el cordón y todo. Aprendí ahí. Vamos a hacer un programa de cómo cortar cordón umbilical. Practica bien. Practica tu muñeca, ese corte. Ponlo bien adentro de la tijera, no solo la tip. No la puntita. Bien, corta bien con ganas, sin miedo. No le va a doler, cabrón. Los bebés son de hule. Pero si Memo, o sea, yo sí conocí con su hija mayor, después
Su hija más chica es de la misma edad de Lucas y nuestros hijos, ¿no? La más chica. Un poquito, pero ahí se van. O sea, ahí No, se yo van. creo que tendrá como 3 y medio, 4, no creo, Igual. no sé si tiene 4. Pero sí, o sea, sí aprendí mucho de él, de muchas cosas y esperemos que sea un host uno de estos días porque la neta es otro Sí. que puede, yo quiero hablar de esto por muchas horas. Y qué buen tip, tipazo. Tipazo, sí, nos compartió su experiencia. Entonces vamos a escuchar, a ver, en voz de Memo, el tipazo del día. Yo ya lo escuché. Eres basura. Ya lo escuchamos. Tomás Onolo, pues primero que nada, muchas gracias por esta invitación a compartir este minutito y por otro lado, también todo mi agradecimiento por generar este espacio para que podamos nosotros platicar sobre lo que es esta experiencia, ¿no? de criar seres humanos y pues todas las maravillas y metidas de pata que podamos hacer con ellas. Pues no sé, como les decía, yo decía, bueno, ¿quién soy para darle un consejo a nadie? ¿No? Pero quizás compartir algo de lo que más me inquieta o de las cosas que de repente permanecen en mi mente cuando estoy con mis hijas. Y creo que lo que podría compartir aquí es, como papá de dos, quizás una de las cosas que fue un choque para mí, fue que después de 4 años que yo ya había recorrido con mi primera hija, llegó después Lorena y pues uno pensaba, o yo pensaba, porque soy muy cuadrado, que todo iba a seguir con las mismas reglas, ¿no? Yo decía, bueno, si todo me funcionó con la primera, voy a repetir la fórmula con la segunda. Y la fórmula no funcionaba, ¿no? Y yo me daba de topes y decía, ¿por qué no funciona? Si lo estoy haciendo todo igualito, ¿no? Y la primera ronda me saqué 10 en el examen y en la segunda ronda estoy reprobando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y de tanto darle vueltas, pues la respuesta era la más simple del mundo, ¿verdad? Pues es que es otra persona. Entonces, y a partir de eso, pues muchas cosas se fueron aflojando y quizás esta idea de pensar que, bueno, no es como yo hago las cosas, sino es como mi hija necesita que yo haga las cosas para ella, ¿no? Y que en todas las decisiones y todas las interacciones que tengamos, podamos tener presente cómo nos debemos relacionar con esa persona, ¿no? ¿Quién es esa persona con la que me estoy relacionando y qué necesita esa persona de mí? Y no es lo mismo en uno y en otro caso, ¿no? Entonces la fórmula obviamente es diferente. Pues esa idea nada más compartirles y pues espero escucharles muy pronto. Un abrazo a los dos. Ok, ya lo escuchamos. Bienvenido. Estamos de regreso en el estudio. La chica. Ok, entonces, ¿qué opinas sobre el tip de Memo, cabrón? Pues sí, somos todos diferentes y nuestros hijos son todos diferentes, es claro. Definitivamente con cada uno vas a tener diferentes experiencias, diferentes resultados, diferentes logros, diferentes choques, retos. Entonces sí, totalmente, o sea, yo lo veo. Algo que siempre cuento es con mi hijo, nunca pude dormirlo, o sea, por 2 años no tuve chance de poderlo dormir porque no se dejaba. Tú, papá. Mi mamá, era siempre todo, no, mamá, todo era mamá. Y ahorita con mi hija, la segunda, o sea, yo puedo dormirla, yo puedo quedarme con ella por mucho más tiempo. Sí que está obsesionada con su mamá, igual, como buena bebé. Pero con ella sí he tenido muchos más, es como que más relajada en ese aspecto. Truco ¿no? desbloqueado. Ya así como que estoy tan satisfecho de que me la puedo llevar y ¡vámonos! Te llevo y yo te tranquilizo, yo te duermo, Claro. yo te doy de comer, o sea, me siento tan satisfecho de poder hacerlo porque Ajá. no pude con mi primero. Ajá, oh. Y sí, es otra persona completamente, ¿no? Entonces sí, tiene otras necesidades, otros quereres, así que sí, gracias, Memo. Uh-huh. Sí. Yo, por ejemplo, de los juguetes que estábamos hablando hace rato, ¿no? Mi niña, la primera,
tiene juguetes desde que tenía, ahorita está a punto de cumplir 7. Yo creo que tiene juguetes desde que tenía 3 años, que todavía los tiene. Y los tiene guardaditos en un lugar especial y la chingada, ¿no? Y mi segundo hijo perdió mi colección de juguetes de Star Wars. Y ha perdido todos sus juguetes, o sea, no conserva nada. Empezó a cuidar sus juguetes hace como 3 meses, ¿no? O sea, totalmente distintos. Y son hermanitos. Figuras de Star Wars original, no lo podría hacer rico en este momento. Se los dio a su hijo de 1 año. Gracias, Lucas. Y el pendejo eres tú, güey, que se los diste. Tenía 1 año, creo que estaba jugando con Luke. O sea, tú mira, este es Luke, este es Darth Vader. Y él así, chupándolo. Y yo, no, es figura coleccionable. Y tú, no, que lo juegue, que aprenda. ¿Sabes por qué se los di, güey? La neta, para ser honesto, es porque crecí con un trauma viendo los juguetes especiales de mis tíos. Ajá, no los podías jugar. Nadie los jugaba, son simplemente en un armario, ¿no? Sí, o los coches esos de colección, me acuerdo que no podía tocar. Geniales, bien bonitos, y ahí tan lejos, y tan cerca, y tan lejos, ¿no? Sí, y qué mamada, a veces en el mismo, ya sabes, envoltura y todo, ¿no? Ajá. A mí lo entiendo, me puedo poner en sus zapatos, porque ahora yo extraño mis figuras de acción de Star Wars. Pero pues no me arrepiento, ¿no? O sea, yo no quería que Lucas ni Olivia tuvieran esa experiencia, ¿no? De ansiedad por ver y querer jugar con un juguete, güey. Es un juguete, cabrón. Totalmente. Vos eres un juguete. Para que lo juegues. Sí, pues, ¿no? Entonces, sí, mis hijos jugaron con mis figuras de Star Wars. They're gone, pero ellos las disfrutaron. Sí, y tú las jugaste también, ya no creo que eran tan valiosas a este punto. No estaban en su envoltura, no tenías la caja y todo. Y algo que me pasa muy seguido es darme cuenta, no, o sea, estoy yo que estoy dando ese espacio o ese momento, o algo que me estaba riendo el otro día con una amiga, es que yo tenía siempre el enojo de que mi hijo cuando era bebé tiraba el agua de los perritos. Agarraba y la tiraba y yo, ¡fuck! Y era siempre un enojo así enorme y era así mí mismo, o sea, qué pendejo, ¿por qué no me bebí la pinche agua? Pero era siempre un, ¡no, el agua de los perros! Y eso es como una cosa que me da mucha risa decirlo porque es tan estúpido. Es agua, antes que nada se limpia, se seca, es agua. Pero me daba tanta coraje, o sea, creo que también esa parte, yo tengo el pedo de la limpieza, ¿no? O sea, estoy pensando en los perros, la saliva, etc. Es agua, se seca. Y otra vez, y el niño está explorando, el niño está experimentando, está conociendo el mundo, tirando el agua y viendo qué pasa con el agua otra vez para salirse de la pantalla. Pues si quieres que tu hijo se salga de la pantalla, necesitas ponerle espacios y ambientes para que el niño explore el mundo. Y tirar agua es parte de explorar el mundo. ¿Cómo va a aprender el niño qué pasa con el agua? ¿Cuál es la naturaleza del agua? Pues explorándola, experimentándola, ¿no? Tirándola, viendo que se seca, que se moja, que se embarra, ¿qué pasa con el agua? Eso pasa, lo que ya viste, lo que ya hiciste, ¿no? Y si no le das el espacio, pues está difícil que tenga la experiencia, ¿no? Así que gracias, Memo. Sí, cada niño es diferente y como dices tú, cada persona es diferente. Entonces, este tema de hoy de pantallas me sacó otra sección que la vamos a llamar Preguntas de Niños. Sí. Porque esa es otra cosa, ¿no? Como que los niños tienen muchas preguntas y también a veces van a usar el internet para contestar esas preguntas, ¿no? Entonces lo que queremos como papás es muchas veces ser nosotros, idealmente sería que nosotros les respondamos nosotros esas preguntas, ¿no? Y sí, está chido que las tengan desde maestros, otras personas que les contesten sus preguntas. Pero muchas veces hay preguntas que no sabemos cómo responder y hay preguntas que vamos a tener que trabajar y aprender cómo contestarlas a nuestros hijos, ¿no? Preguntas difíciles. Pero la cosa más chistosa es que los niños tienen preguntas muy, muy chistosas a veces que nos sacan de onda, nos mueven el tapete como adultos. Y entonces vamos a hacer una sección donde yo voy a hacerle unas preguntas a Nolo que él no conoce y Nolo me va a hacer algunas preguntas. ¿Las tuyas son de tus hijos solamente? Sí.
Sí, preguntas de mis hijos. Ok, lo que yo preguntas hice... que mis hijos me han hecho ¿Te a han mí hecho a ti? o le han hecho a Susana. Me encanta. O sea, las mías en vez son preguntas de internet que papás han dicho en forums de que son las más difíciles para ellos. Entonces yo te voy a hacer preguntas de internet de papás que les... Ya vimos quién le cuesta un poquito más trabajo desconectarse La hueva, me de encanta. las Me pantallas encanta. y de los dispositivos. La hueva. Puedo pasar horas leyendo blogs y comentarios. Che, güey. Y viendo videos de gente tirando piedras. Yo quiero entender esa referencia. Quiero ver. Tu No, sí. algoritmo es personas tirando piedras. Algoritmo, ¿viste? Tu algoritmo es pura gente tirando piedras, güey. Y el tuyo es gente tirando agua. Ahorita ya estoy estresado. No tienes esa agua. El agua hay que preservarla. Pregunta de niños. Papá, ¿de dónde vienen los pensamientos? Chinga su máquina del internet. Imagínate que tu hijo viene y te dice, ¿de dónde vienen los pensamientos, papá? ¿Qué le dirías? Lo primero, del cerebro, ¿no? Del cerebro. Del cerebro. Creo que... ¡Ting, ding, ding, ding! Como estamos jugando Jeopardy, ¿no? Sí, no, pero es lo que sea, o sea, no hay respuesta correcta, o sea, yo creo que sí, definitivamente me hace pensar, sí, me encantaría como que hablar sobre el cerebro, las ideas, sí, pero ahí te detona también todo lo que es sueños. Sí, el niño va a seguir preguntando. Uh-huh. El niño va a seguir preguntando. Lo que me gusta de esta parte es que cuando el niño sigue preguntando, entonces se entabla una conversación, ¿no? Porque a veces no nada más pregunta, a veces también el niño te da una opinión sobre tu respuesta, ¿no? Sí. Pero, bla, 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 no, pero ¿qué pasa cuando, bla, 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 bla? O el clásico, ¿y por qué? Interminable. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, sí, para mí, sí, son, en mi caso con mi hijo mayor, son más que nada preguntas científicas. Es como que la lluvia, el trueno, bla, bla, bla. Entonces, como que terminamos, por ejemplo, tenemos varios podcasts que escuchamos en el coche de ciencia, porque muchas cosas yo no tengo ni idea. Y hay unos muy buenos. Y también, sí, hay libros, tenemos varios libros. Uno que compramos recientemente se llama The Big How. Es como, literal, son preguntas que hacen niños sobre la ciencia y te las contesta brevemente y con imágenes. Chingón. Entonces, como que hay muchos libros allá con, como que, respuestas breves y que sobre todo que las puedan entender los niños, ¿no? Porque eso es para mí las más difíciles de ciencia. Explícame el trueno, ¿por qué el cielo está azul? Claro. Entonces sí. Sí, claro. Cuando la pregunta es sobre ciencia, creo que pues es un poco menos difícil. Sí, es ¿no? más como que... Pues hay explicaciones concretas, hay explicaciones normalmente satisfactorias, más o menos satisfactorias. El problema aquí es cuando la pregunta es existencialista, filosófica, moral. Ahí es cuando, ¿no? Entras a un terreno muy interesante. A ver, uno de los tuyos. Me acuerdo una vez que le digo, Lucas, Olivia, apúrense, pónganse los tenis, que nos tenemos que ir a la cita, ¿no? Y vamos a sacar el pasaporte. Tenemos que ir a la cita del pasaporte. Ay, vamos, chinganos. Y llegamos al consulado y no, que les falta una foto. Vámonos rápido porque van a cerrar la foto. Y vamos corriendo a las fotos, ¿no? Nos tomamos la foto. Vámonos rápido, corriendo, regresando al consulado. Y terminamos del consulado y bajamos y entramos a unos jueguitos. Y se empezó a hacer oscuro. Ya nos vamos a la casa. ¡Córrele! Y entonces cuando nos subimos al carro dice Lucas, apá, ¿por qué siempre tenemos que estar corriendo para llegar a otro lugar y llegar a otro lugar y llegar a otro lugar? ¿Por qué no nos podemos quedar en un solo lugar y divertirnos? Muy buena pregunta. ¿Qué le contestas, cabrón? Sí. ¿Por qué andas tanta deprisa? ¿Por qué tanto estrés? A ver, te toca responder. ¿Qué le contestas a esa pregunta, cabrón? Sí, la verdad, sí, yo obviamente diría, yo soy como que muy práctico, o sea, tenemos tiempo, o sea, los lugares cierran, entonces tenemos que llegar a tiempo. Y creo que también iría en esa dirección de hablar de también hay que considerar a los demás y sus tiempos. Hay gente que trabaja y solo trabaja en esos horarios, entonces podemos solo ir en esos horarios.
Y también otras cosas, ¿por qué no podemos jugar todo el tiempo? O cosas así de todo, ¿por qué no podemos hacer esto todo el tiempo, no? O como comer dulces todo el tiempo, o jugar todo el tiempo. Divertirnos todo el tiempo. Como que le hablo de, muchas veces le he dicho, pues es que no sería ya divertido, si estuviéramos jugando todo el tiempo, ya no sería divertido jugar todo el tiempo. O sea, o si estuviéramos comiendo solo chocolate todo el día, ya no estaría tan rico el chocolate. Sí, entonces, sí, como que a veces lo entiende, no lo entiende, pero sí como por allá voy muchas veces. Ajá, hacia allá iba yo también. Me gusta tu respuesta y creo que tu respuesta implica que el niño tenga su experiencia, ¿no? Porque sí le puedes decir, ya no sería divertido, pero el niño no tiene la experiencia a lo mejor que tú tienes de haberse zampado una caja de chocolates, ¿no? A lo mejor tú tienes la experiencia. Ahorita vamos por la segunda taza de café. Yo ya, la verdad es que el chichito que me queda ya no lo quiero tanto. Ya, porque ¿no? ya sabes. O sea, ya me tomé suficiente. Yo le cuento ¿no? de mi mamá que se comió una vez un frasco entero de Nutella cuando era niña. Siempre se lo cuento a mis hijos porque Y ahora ella detesta la no Nutella. puede comer Nutella. Se saturó, se sintió mal, se enfermó. Entonces, pero necesitas la experiencia, sí, ¿no? no hay experiencia. Y también a veces hay que darles chance que lo experimenten, ¿no? Exacto. Con el cuidado que Sí, eso conlleva. sí, pero, totalmente. pero sí darle chance de que... Como de escalar que, un árbol, como es... y pum, el chingazo, ¿no? Ya se lo dio, pues bueno, ya te lo diste. Y eso es algo muy Montessori. No es negativo, enfócate en lo positivo, ¿no? En vez de decirle, no hagas esto, es, podemos hacer esto, ¿no? Y me encanta. Y háganlo. La verdad es lo mejor como papás. En vez de no... En vez de decir que no, es darle las posibilidades, sí. ¿no? No te trepes al árbol. O es más como que, mira cómo te estás trepando. ¿Te sientes seguro? O... Esa ramita se ve frágil, esta ramita se ve más dura, más resistente. Como ¿Necesitas que- ayuda? Exactamente. Huevo. Más que no hagas eso o no. Es como que encuentra el relativo. Y ahorita con mi segunda es como que no. Como que ya digo, ya güey, o sea, ya como que ciertas cosas ya no tengo, no tengo tanto filtro como antes. Es como que se me fue, ya no tengo la energía. La novedad de ser papá. Solo dos y ya. Ya, güey, ya. O sea, estuvo. sí, sigo intentando, sí, hago el esfuerzo y me intento, pero se me sale más seguido y mi papá me chinga, así como, oye, le dijiste que no. Y yo, güey, no mames. Sí, mis papás se mueren de risa, como ven, que ustedes tienen toda esta información. A ver, otra pregunta, Fer. Papá. A ver, ¿y si los malos piensas que son los buenos? ¿Y si los que yo creo que son buenos son realmente malos? Chingas. ¿Y si los malos piensan que son los buenos? Ajá. Y si los que yo creo que son los Buenos son realmente malos. Imagínate este niño, güey. Uy. O sea, a mí me sale inmediatamente algo que también está relacionado con pantallas, que hay que enseñarle a los hijos, es entender que hay cosas que vas a ver que te van a causar discomfort, o sea, incomodidad y que lo vas a reconocer. Y eso es algo como que tenemos todos, que sentimos incomodidad. Cuando estamos en una situación incómoda, nuestro cuerpo no nos dice. Reacciona. Entonces, reconocer esa incomodidad, te sientes incómodo, decirlo o apartarte o ver hacia otro lado. Estás viendo una película, te está dando miedo, no la vamos a ver, la vamos a ponerle pausa. Entonces, esta parte de quién son los buenos, quién son los malos, muchas veces te vas a dar cuenta, lo vas a sentir, lo vas a escuchar, te vas a dar cuenta, porque lo sientes. Y a veces, sí, güey, hay gente mala que, o sea, los asesinos seriales más famosos eran guapos, inteligentes, y la gente les creía todo, güey, o sea, ¿lo ves? ¿No? Entonces está cabrón, porque sí, güey, muchos malos son guapos, inteligentes, saben hablar muy bien, se relacionan muy bien con la gente y fueron asesinos seriales. Entonces, A ver, por partes, cabrón, porque ya metiste mucho en un... todo en una sopa, güey. ¿y ahora qué, papá? Sí, primero. Hice muchos saltos. Lo primero que se me viene a la mente con esa pregunta es, bueno, mira, las cosas son complejas. Hijo, a ver. A ver, la realidad es compleja, mi amor. Tu hijo de 5 años, ¿con qué? A mí mis hijos me han hecho esa pregunta.
Pero me dicen, por ejemplo, me dicen, ¿pero Darth Vader es bueno o es malo? Eso es el clásico. Eso es clasiquísimo, ¿no? ¿Darth Vader es bueno o es malo? Uchis. No, pues mira, a veces... Tomó malas decisiones. A veces toma decisiones que afectan a los otros personajes, ¿no? O sea, nadie es bueno, nadie es totalmente bueno o totalmente malo. A veces haces daño a la gente sin querer. A veces, o sea, cuando tú le pegas a tu hermana y tu hermana llora, ¿tú eres malo o eres bueno? ¿No? Entonces, ¿y si el niño va a necesitar una experiencia como la caja de chocolates? Cuando tú le dices, si comes mucho chocolate, el chocolate ya no va a ser bueno. ¿No? A lo mejor no te entiende porque le hace falta la experiencia. Sí. Si tú le dices, tienes muchos cumpleaños, los cumpleaños ya no van a ser divertidos. No te va a entender, el pensamiento es bastante abstracto. En ese sentido, los buenos son buenos, los malos son malos. No, las personas somos complejas. Exacto, no Entonces, la respuesta es abstracta, el pensamiento es abstracto. Y para que el niño logre esta asimilación y este pensamiento abstracto, el niño necesita experiencia, necesita experimentación. Y la cosa es que otra vez, en la pantalla, la experiencia no va a ser la misma que en la vida real, ¿no? Entonces nos movemos a los dad jokes. Yes. Entonces te toca leer los que traje yo, güey. A ver. Vale. ¿Qué le dice un jardinero a otro jardinero? Seamos felices mientras podamos. Güey, creo que tengo el mismo. Sí. Está muy bueno. Mientras podamos. ¿Dónde los encontraste tú, en línea? Sí. No, tenías que comprar un libro de físico, de papel. O leerlo. Que huela a polilla. Usado. Amarillito. A ver, el segundo. Eliminar correos no deseados es muy fácil. Spam comida. Spam comida. Ese es yucateco, ¿no? Spam comido. Spam comido. Spam. Creo que usamos la misma página, güey. Sí, también ese creo que lo había visto, pero no me lo acordaba. Está muy bueno. ¿Qué dice una cerveza mirándose? No, una cereza. Perdón, ya te vas a... Yo también. Apúrate. ¿Qué dice una cereza mirándose al espejo? ¿Seré esa yo? ¿Seré esa yo? ¿Seré esa yo? ¿Seré esa yo? No, ¿seré esa yo? Qué chido. ¿Cuántas veces lo vas a leer, güey? Es que estoy pensando en las varias. Son dos opciones, pero me estoy imaginando yo haciendo una cereza. ¿Seré esa yo? Ya te metiste al método de Stanislavski, ¿no? De la actuación. ¿Seré esa yo? ¿Seré esa yo? ¿Seré esa yo? ¿Cómo se llama el hermano más limpio de Bruce Willis? ¿Kevin Willis? ¿Kevin Willis? Qué bien hueles, Kevin Willis. Ay, qué mamón. Kevin Willis. Está muy difícil esa, es algo norteño eso, ¿no? Sí, Kevin Willis, es norteño. ¡Kevin sí. Willis! ¿Cómo se Bruce Willis. Y a mí me salió una que era... ¿Quién es el hermano vegetariano de Bruce Lee? Brócoli. Un saludo para Lee que nos prestó. Nos prestaste la cámara, güey. Sí. Es la única que está funcionando. Todas las demás se murieron. ¿Cómo se llama? Bruce Lee, a huevo. Brócoli y Kevin Willis. Kevin Willis. Kevin Willis, manito. Literal para porque para los que nos escuchan yo siempre vengo preparado con más, por si acaso. De hecho no los puedo acceder porque no puedo acceder al archivo. Qué preparado, qué bien preparadis. Qué bien preparadis. Vienes. Pero sí, tenía uno igual creo de Bruce zombies. Lee, de zombies. Pero qué chistoso. Bueno, básicamente para buscarlo sí, igual estoy como que buscando chistes malos, literal. Porque después hay otros, sí, podemos empezar a hacer otra sección de chistes más buenos. No sé, me gusta la sección de chistes malos, ¿no? Están muy cagados algunos. O sea, en este, por ejemplo, mi favorito es el de los jardineros, ¿no? ¿Qué le dice un jardinero a otro jardinero?
Seamos felices mientras podamos. Aquí. Es bueno, mamón. Está muy chido. La neta, Pues no sí. sé si yo soy un hombre sencillo, pero creo que ya se apagó también. ¿Se esa, apagó ¿no? esa también? Todo está muriendo. Sí, Sigue viva, sigue viva. sí que. Sigue viva, sigue Sigue viva. Seguimos Ok. en línea, seguimos No, en línea. bueno, pues vamos a despedirnos, cabrón. Güey, muchas gracias por hoy. Investigación brutal. Ahí les compartimos todos los enlaces. Ándale. O sea, tenemos varias páginas web, otros podcasts que escuchamos, Podcast que escuchamos. podcast. Escucha nuestro podcast en donde quiera que escuches tus podcasts. Síguenos en redes, valiendo.padres, o mándanos un correo, que te valga padre, @gmail.com.